Bueno, vamos a concluir hoy, primeramente Dios, este capítulo, el número 13. Estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos entonces ya a nuestra clase 55 de este tema, de este estudio, la Universidad de la Sabiduría, que se ha titulado en esta noche, Un abismo separa al sabio y al necio. Por favor, Proverbios capítulo 13, versículo 13 hasta el 25. Vamos a leer de forma alternada. Yo voy a iniciar con el 13 y así sucesivamente. Así que espero a que todos lleguemos allí. Proverbios 13. ¿Ya estamos? Bien, comienzo. Dice así la palabra. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme al mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo, su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Bien, un abismo separa al sabio y al necio. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta segunda mitad de este capítulo? Ya hemos estudiado la primera mitad, hoy vamos a estudiar esta segunda mitad que cierra el capítulo 13. Entre otras cosas, conforme íbamos leyendo, pues a lo mejor lo notaste, pero aquí sí haya uno de los proverbios más conocidos de todo el libro que hemos dicho muchas veces, que es el número 20, incluso le tocó leer a usted, que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. De una u otra manera, pues cada uno lo hemos parafraseado, ¿no? Incluso es importante, quizá si eres de los de subrayar tu Biblia, pues que esté bien marcado eso. Ahora, al haber leído estos 13 versículos que corresponden al día de hoy, honestamente, hallamos a grandes rasgos una reiteración de los mismos conceptos que ya hemos visto no pocas veces. Mientras leíamos, quizá tú podrías haber dicho, pero eso ya lo vimos la vez pasada y la antepasada y la antepasada, ¿verdad? Y es verdad. Esto de que haya una reiteración, para el predicador representa un gran reto. No hablo por mí, digo, cualquiera que pueda estar estudiando esto, compartir esto, se podrá sentir así, ¿no? Un reto porque uno dice, pues ya lo hablamos, ya lo dijimos, ya lo enseñamos. No es fácil, mi hermano, no caer en reiteración porque llevamos 4 capítulos, no son pocos, 4 capítulos viendo el tema del contraste que hay entre el justo y el impío. Y todavía nos faltan 2 capítulos más. O sea que nos vamos a seguir encontrando básicamente lo mismo. Así que esta noche seguro que me oigas decir algo que ya he mencionado antes. Y pensaba en esto, por eso quiero sincerarme contigo en algo. Yo soy un hombre poco paciente, la verdad. Lucho con eso. Así que Dios trata conmigo bastante seguido en esa área. Esta semana, por ejemplo, me tocó con mi hija volverle a repetir y mencionar cosas que ya le había enseñado más de una vez. Y a veces no es fácil mantener la paciencia porque das por hecho o entendido que pues ya se lo habías enseñado no una vez, no 2 veces, y entonces llego a perder la paciencia fácilmente. Y mientras corrían los días de esta semana que me toca estar con ella, sucede que no fue lo único con lo cual yo me encontraba de ya lo dijimos, ya lo vimos, ya lo enseñamos. Porque mientras empezaba a estudiar desde el lunes para esta enseñanza, me di cuenta que se volvía a tratar de lo mismo. De decir, ya lo hablé, ya lo enseñé. Y entonces le preguntaba al Señor y caía en un momento de desesperación. ¿Cómo puedo hacer para no caer en la monotonía? Quizá ya he caído en tal. Y que no sea cansino para los hermanos. Y entonces Dios me enseñaba y me mostraba
que yo debo ser el primero en no olvidar que estamos en un espacio y en un tiempo consagrado para crecer en sabiduría. Cuando nos toca estudiar el libro de los Proverbios, pues estamos en un espacio exclusivamente para entender lo que es sabiduría. Cuando venimos a la congregación, en general salimos más sabios de lo que llegamos, ¿verdad? Pero al estudiar los Proverbios nos enfocamos un poco más en esto. Y me decía Dios, acuérdate que eso no se va a lograr sin ser repetitivos, porque nadie aquí va a ser más sabio en un mes, por ejemplo, o en 6 meses, y vamos a completar la transformación de un hombre necio a un hombre sabio ni siquiera en un año. Pero la clave está, mis hermanos, en que todos debemos estar dando pequeños pasos hacia adelante. Que sí, ya lo vimos, pero preguntarnos a nosotros mismos, ¿ya lo he entendido y lo he practicado en mi vida? Porque si no es así, Dios nos tiene que volver a decir otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Tiene que ya existir, a estas alturas, tiene que existir ya un cambio en algunas cosas de las que estamos viendo, a lo mejor no en todo, a lo mejor no en el 90%, pero sí en algunas cosas que hemos estado viendo reiteradamente, es que ya tenemos que estarlas practicando, algunas ya las tendríamos que haber dejado atrás, porque si no, ahí sí que ya no estaría sirviendo de nada. Y tarde que temprano, pues usted se va a aburrir de estar escuchando y viendo los mismos conceptos. Así que ahora yo puedo entender que hay un abismo que separa al sabio y al necio. ¿Y qué es un abismo? Normalmente usamos este término de abismo en un sentido figurado, ¿sí? Para darle una exageración todavía mucho mayor de lo que la tiene, para referirnos a que dos personas están muy alejadas en su forma de ser, en su forma de pensar y en los objetivos que tiene en la vida. Piense a lo mejor en la persona que más gorda le cae. Es rápido, ¿no? Fácil. Seguramente le cae mal porque piensan de diferente manera. Porque su forma de ser es totalmente alejada a la suya. Entonces, allí puede aplicar el concepto de hay un abismo entre él o entre ella y yo. La Biblia usa mucho este concepto literal de abismo cuando habla de la creación, por ejemplo, en Génesis, cuando habla en el libro de Job, cuando habla en Apocalipsis, habla acerca de que hay un abismo de forma física y de forma natural. Pero en esta noche vamos a usar la palabra abismo como esa separación real e inmensa que hay entre el sabio y el impío. Hay una separación inmensa que sí existe, porque la forma de vivir de uno y del otro no se cruza en ningún punto, siempre va a ser opuesta, ¿sí? Si el sabio va por la derecha, el impío va a ir por la izquierda. Si el sabio está de blanco, el impío está de negro. No hay un punto donde ambos convergen. Vamos a darle lectura para empezar a desglosar Proverbios 13 hasta el 16. Ponga atención por si algo no se le quedó de esta lectura. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. Y ahora nuestro hermano Ariel nos ayuda con la otra versión. Sí. El que desatiende una orden, lo lamentará. El que respeta el mandato, será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. El buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. Y el que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace gala de su necedad. Bien, todo aquel que no es sabio en el presente, ahora tú puedes ser honesto y decir, pues la verdad yo no soy sabio, como marca la Biblia o como Dios demanda de mí, y eso es bueno reconocerlo. Todo aquel que no es sabio en el presente, pero tampoco le interesa hacerlo en el futuro, desperdiciará el consejo. Y eso es algo más normal que te encuentras, más común de lo que tú crees. Que alguien desprecie tu consejo
o tú mismo desprecias el consejo, y eso solo significa una cosa, que a ti no te interesa ser sabio, no solamente ahora, sino más adelante, que a ti te gusta vivir con tu necedad. Y es que la necedad es atractiva. Yo no te voy a negar que ser necio pues sea algo que sea fácil de rechazar, porque la necedad es atractiva. Pero todo necio no le interesará ser sabio ni ahora ni más adelante, y entonces va a despreciar el consejo y siempre va a reaccionar de mala manera ante la reprensión y ante la corrección. Alguien a quien no le interesa la sabiduría siempre te va a dar una respuesta y una reacción de mala manera, grosera, maleducada, altanera. Cuando nosotros mostramos una actitud o incluso palabras agresivas, no estamos tomando en cuenta una cosa, que eso mismo será la causa de nuestra destrucción. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Aquel que desprecia ser sabio desde ahora y más adelante va a terminar muriendo de eso mismo que ha despreciado. Entonces, fíjate el poder que tiene el consejo que te están dando. Que aquello que tú estás diciendo no me interesa, no quiero, no me gusta, o sea, sí te entiendo, pero es mi vida, eso mismo lo despreciamos sin saber que me va a terminar matando. El menosprecio tiene sus consecuencias, va a empeorar tu vida. Porque ya un necio de por sí, por más que él crea que está viviendo bien, ya un necio tiene su vida en problemas. Ya un necio tiene su vida imperfecta. Bueno, el menosprecio se la va a empeorar todavía. Hace rato platicaba con un señor que me dice, ¿qué cree? Que me acaban de detectar diabetes. Y pues la verdad sí me bajoneó, dijo él, ¿no? La verdad sí me bajoneó. Y entonces le digo, mire, yo la verdad, gracias a Dios, pues no la tengo. Pero pues lo más fácil que usted puede hacer es cuidar su alimentación. Y entonces él decía, no tiene caso, de algo me voy a morir. Y entonces dice, bueno, por lo que le entendí, va a seguir comiendo mal. Y entonces ese consejo que no solamente se lo di yo, ¿verdad? Que se lo dio el doctor o quien le atendió o su familia, no sé, de cuida tu salud, come mejor, ya no comas tantas cosas azucaradas, eso lo puede terminar matando. El menosprecio tendrá sus consecuencias, siempre va a empeorar tu vida, sea lo que sea que te lo digan. Cualquier consejito así, aunque sea mínimo, si tú lo rechazas, va a empeorar tu vida y te va a volver más imperfecto de lo que de por sí, pues ya eres. Y aquí nosotros podemos determinar que el problema del necio no es el intelecto de, bueno, ¿estás tonto? No lo logras entender, no, el necio sí te entiende. El necio es muy inteligente. El problema del necio se llama orgullo. El no recibir el consejo es por una enfermedad llamada orgullo, un pecado llamado orgullo. ¿Por qué? Porque ese necio cree ser mejor que tú. Que lo que tú le digas no es mejor de lo que él piensa. Ese necio cree no necesitar de nadie. Ese necio piensa que nadie le puede venir a enseñar. Entonces todo eso es una manera de despreciar, de menospreciar, y lo terminará matando. En cualquier momento, el necio va a recibir su castigo. Y cuando pase eso, bajo ninguna circunstancia se puede considerar como víctima. Ay, es que no sabes lo que me pasó. Y que diga, pobrecito, le fue mal, mira lo que le pasó, y sentir compasión de él como si no fuera merecedor de lo que está recibiendo. ¿Sí me doy a entender? El necio nunca va a ser víctima de su menosprecio y de sus consecuencias, porque él solito se lo ganó y se lo buscó. Es lo que sembró. El menosprecio siembra, tiene su semilla que siembra y que a su momento da fruto, y cuando es responsable de lo que va a recibir, pues entonces no puede victimizarse diciendo, Dios me está probando, o no sé qué es lo que quiera Dios conmigo. No, simplemente son las consecuencias de los mismos actos. Y Absalón es un ejemplo perfecto del hombre que manifiesta la necedad
y no quiere dejarla porque la ama. Y ahí hay un gran problema. ¿Por qué Absalón terminó muerto colgado de un árbol por sus enormes cabellos? No era porque estaba greñudo y no le calculó bien cuando iba pasando montado en el caballo debajo del árbol y se enredó y entonces se quedó atorado allí. Absalón murió porque era un hombre que manifestaba la necedad y amaba ser como era: violento, agresivo, desesperado. Y esto que nos dice el proverbista, desde el versículo número 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. ¿Sabes por qué manifiesta la necedad? Porque es algo que disfruta hacer. Es algo que le gusta hacer, por donde llegue manifestarse sabio. No sé si te has encontrado tú con personas que su característica principal es darse a notar de una forma negativa. O sea, de que su presencia sea resaltada por algo que es negativo. No por ser servicial, no por ser amable, sino todo lo contrario. Que nadie le puede decir nada, que nadie le puede mandar, que es el que siempre está medio raro para mal, no se baña, no se arregla. Hay personas así. ¿Por qué? Porque aman ser necios. El Señor Jesucristo nos lo dijo de esta manera. Vayamos a Juan capítulo 3, por favor. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice allí? ¿Cuál es el verbo? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa va a ser la condenación principal, que los necios amaron más las tinieblas, que los pecadores amaron más su pecado. Y Dios nos dice en una de las cosas importantes de esta noche, cada uno de los que estamos aquí tenemos que estar pendientes de no estar enamorados de tu pecado en particular. Porque si tú estás enamorado de mentir, de robar, de engañar y de todos los pecados habidos y por haber, hay un gran problema. Levante su mano quien nunca se ha enamorado aquí. Gracias. Yo lo sabía que nadie iba a levantar su mano. Uno puede estar enamorado del pecado. ¿Por qué no dejas de hacerlo? ¿Realmente es porque, es que es bien difícil de dejar de hacerlo? ¿Esa es la respuesta honesta? No, la respuesta honesta es porque amo hacer lo que hago. Entonces, aquí hay un gran problema porque el necio no va a salir de esa necedad hasta que se desenamore del pecado. No puede estar enamorado del pecado y de Dios al mismo tiempo. Si tú amas a Dios, aborrecerás al pecado. Pero si no amas a Dios, vas a amar el pecado. No es poca la diferencia que hay en cuanto a que el sabio no solo va a recibir el consejo, sino algo muy importante, lo va a agradecer, cosa que el necio no. Es que si ya te dijeron algo, pues ahora sí que como diría la chaviza, en buen plan, vas a agradecer que te lo estén diciendo. Pero el necio se va a sentir ofendido, se va a sentir agredido y su respuesta de rechazo va a ser violenta. La diferencia, el abismo que hay entre uno y otro en esto es que el sabio te lo va a agradecer y además dice que de manera santa va a temer lo que le estás diciendo. Simplemente, no sé, si a una señorita le dices, siéntate bien, puede que ella adopte ese pensamiento, algo tan simple y tan sencillo, y que de una manera santa diga, es cierto, no me estoy sentando de una manera correcta y puedo ocasionar problemas. Y entonces dice aquí el proverbista, cuando el sabio entiende, acepta y empieza a temer el consejo, inmediatamente va a ser
recompensado. ¿Y cuál es la recompensa principal? Su vida va a ser mejorada. El necio, al no recibir el consejo, su vida empeora, y el sabio, al recibir el consejo, su vida mejora. Mejora porque ya no vas a ser tan imperfecto como ayer o como la semana pasada. ¿Tú quieres que tu vida mejore? ¿Tú quieres ser mejor cada día? Uno tiene que recibir el consejo. Y no solo de Dios. Tienes que recibir el consejo de todo aquel que te ama. A todos nos gustan los premios, ¿cierto? Sí. Incluso a los que tienen perritos, no sé, cuando les dan sus premios, cómo ven la colita, y están muy contentos porque a todos nos gustan los premios. Y la Biblia habla mucho acerca de recompensas, de galardones por hacer lo correcto. A nadie se le premia o se le recompensa para bien por haber hecho lo malo. No existe. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo número 11, donde habla acerca de la séptima trompeta, que ya es la última y el tiempo final, dice que Dios va a recompensar a aquellos que temieron a su nombre. Y temer al nombre de Dios es recibir el consejo y temer lo que estoy recibiendo. Porque cuando llegues al cielo, tú vas a recibir recompensas que incluso te aseguro no esperabas. ¿Y esto por qué, Señor? ¿Y este premio por qué? Porque temiste a mi nombre. ¿Y en qué momento o de qué manera? ¿Te acuerdas cuando te aconsejaron esto? Sí, de esta manera tú temiste mi nombre. Todo lo que te haga mejor siervo, mejor hijo, mejor esposo, es un consejo que viene de parte de Dios. Porque el enemigo no quiere que mejores. El enemigo quiere que empeores hasta ver tu vida como destruida. Entonces, no habrá recompensa sin disciplina, porque en el hecho de temer, ahí va disciplina. ¿Qué es temer? Pues dejar de hacer, por ejemplo, lo que venías haciendo. Y para eso, ¿qué necesitas? Disciplina. Es antibíblico recompensar si alguien no se ha esforzado. Es antibíblico. ¿O a alguien aquí le han dado un premio por ser un flojonazo? ¿A usted? Ah, en la SEP. Bueno, es que está corrompido el sistema, ¿cierto? Sí, no es que dependa del hermano, ¿no? Por ejemplo, a partir de este ciclo escolar, ya quien quiera pertenecer a la escolta, pues ya no tiene que sacar el mejor promedio. Y siempre ha sido así, ¿verdad? Ahora, si alguien quiere, había incluso hasta 9.9 peleado y alguien se tenía que quedar de fuera, como su servilleta. Y cuando me dijeron en la primaria que yo no iba a ir a la escolta, le dije, ¿por qué? Pues porque te portas re bien, hijo. O sea, tenía el promedio, pero mi conducta me bajó de la escolta. Ahora ya no. Ahora, si alguien se siente ofendido, si alguien se siente discriminado, aunque tenga 6, va a ir a la escolta. Y eso lo adopta el sistema básico de educación a partir de este ciclo escolar. Eso es antibíblico. No puede haber recompensa sin disciplina. Así que cada uno de los que estamos aquí debemos disciplinarnos en el temor del Señor. Tenemos que temer a sus mandamientos y las bendiciones van a venir solas. Solas. Si tú no te disciplinas, ¿qué es disciplina? A ver, cristianismo básico. Para que tú tengas una relación estrecha con Dios, pues tienes que tener una vida de oración. Y la vida de oración te va a traer, ¿qué? Recompensas. ¿Cuál es una recompensa? ¿Me voy a ganar un premio, un carro del año? No, vas a saber escuchar la voz de Dios. Cosa que a otro hermano no, porque no está disciplinado en la oración. Si eres disciplinado en la lectura bíblica, igual cristianismo básico, porque no habría que abundar mucho en ello. Si tú eres disciplinado en estudiar la palabra de Dios, pues ¿cuál va a ser tu recompensa? Vas a conocer a Dios. Y otro hermano que no la estudie, ni siquiera va a encontrar el libro de Habacuc, nunca. Entonces, apartarse del mal requiere un esfuerzo, ¿sí o no? No es algo simple, no es algo sencillo, pero ahí está la disciplina. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Y cuál es su pago? Destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, y en persona le dará su pago. ¡Wow! Porque está diciendo que va a haber una recompensa a quien le ama y guarda sus mandamientos. ¿Y qué pasa con el necio? Bueno, a él le pagará por el odio que tiene hacia con Dios. Y dice que va a ser un pago en persona. No va a mandar a alguien más. Dios mismo se va a deleitar en destruir al necio. Dios mismo se va a gozar y va a disfrutar y va a deleitar, ocasionarle la muerte a aquel que ha sido renuente. Entonces, el necio va a mostrar su carácter, no levantando la voz, ¿verdad? El necio va a mostrar su carácter siendo rebelde a todos. A todos. No hay a uno solo que obedezca. Ni a sus papás, ni a sus jefes, ni a sus maestros, ni a su líder, ni a nadie. Él se manda solo. Y un sabio va a mostrar su carácter haciendo lo correcto aunque no le convenga. No sé si tú has pasado esta prueba. Es decir, bueno, ya pagaron hoy, ¿cierto? Vamos a suponer que es ayer, que no pagaron todavía. Y ya no tienes dinero. Y tú ves como a una persona se le cae uno de a 500. Híjole. Esa es una buena prueba, porque el necio, ¿qué va a decir? Matanga dijo la changa. Pero el sabio, ¿qué va a decir? Oye, sí lo necesito, si me hace falta con esto, llego hasta fin de quincena, pero no es mío y yo vi a quién se le cae. Ese tipo de cositas muestran el verdadero carácter de uno y de otro, porque cuando te pase a ti, ¿te va a gustar? No sé si te va a gustar. No te va a gustar. No, de que devuelvan sí, pero que imagínate que se te caiga y que no te lo devuelvan. No, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Vamos al versículo 17 al 19 de Proverbios 13. Estamos viendo aquí que el sabio va a aceptar el mandamiento, lo va a poner por obra y será recompensado. El necio lo va a despreciar y eso le causará la muerte. El 17 al 19 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación de los necios. Vamos a la otra versión. El mensajero malvado acarrea problemas, el mensajero fiel los alivia. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien escucha la corrección. El deseo cumplido es causa de alegría, los necios no soportan alejarse del mal. Entonces, otra diferencia abismal es que un necio es un mal mensajero. Un necio es un mal mensajero, no solamente es malo, sino que es infiel. Un mal mensajero es infiel y desleal. ¿Conoces esos conceptos? ¿Has sido infiel? Y no me refiero a un tipo de infidelidad sexual, sino simplemente infidelidad de confianza. ¿Has sido infiel con alguien? ¿Has sido desleal con alguien? Bueno, dice el proverbista que el mal mensajero, el que es infiel, provoca desgracias. Que su mal mensaje, su mal comportamiento como mensajero ha provocado una desgracia. Por el contrario, un sabio es un mensajero fiel que acarrea bendiciones con lo que lleva, con lo que dice, con lo que transporta. Y esto tiene implicaciones tanto naturales como espirituales. Porque alguien que es sabio cumple de buena manera lo que le encomendaron. Si a ti te dijeron, sacas la basura, tienes que sacar la basura de algo simple y sencillo. Si alguien te dice, ve y dile esto a tal persona, tienes que decirle tal cual te dijeron que le dijeras. Si Dios te dice, predica esto, no tienes que cambiarle ninguna jota porque tú dices, caray, lo que
Dios me dice que predique, pues es para mí, entonces como que no me va a convenir y le voy a modificar un poco. Le voy a ayudar al Espíritu Santo a que esto todavía quede mucho mejor. Alguien que es sabio va a cumplir de buena manera lo que le encomendaron y no va a alterar en nada de lo que tenga que hacer o decir, porque a veces tú y yo somos como que muy inteligentes y decimos, sí me dijeron que dijera esto, pero yo voy a agregar esto de mi cosecha, ¿verdad? Porque siento que queda mejor con lo que estamos viendo o con lo que hay que hacer. No, lo estamos viendo, por ejemplo, en la escuela dominical. Moisés fue mensajero de Dios, ¿verdad? Y se paró ante Faraón. Y ese mensajero de Dios llamado Moisés nunca cambió el mensaje. Tal lo que Dios le dio y le dijo, así dirás a Faraón, así se paró Moisés y le dijo a Faraón, así dice el Señor, esto y esto. Porque si Moisés se ponía a pensar, no, pero es que si yo le hablo de esa forma al Faraón, pues me va a mandar a matar. Mejor se lo voy a suavizar. Mejor se lo voy a decir de una manera pues más amable, más educada, que no sienta el rigor. No, Moisés se paró ante Faraón y dio un mensaje fiel. Y hay una historia que relata a la perfección lo que es este proverbio, de que el mensajero fiel esto y el mensajero infiel esto. Vayamos a Números, por favor, Números capítulo 13. Desde el 25. Esta es la historia de los 12 espías. No son los espías que estaban bajo el mando de Josué. De hecho, Josué va a ser uno de los espías que va a ser enviado. Y de aquí Josué aprendió muchísimo para cuando fue el turno de él de enviar los espías a Jericó. Entonces, la misión de los 12 espías, los primeros 24 versículos, habla acerca del plan y de los escogidos, uno de cada tribu. De la tribu de Judá va a salir el mensajero fiel, que en este caso va a ser ¿quién? Caleb. Y de la tribu de Efraín va a salir Josué. Vamos entonces a posicionarnos hasta el 25. Yo quiero que lo leamos de forma alternada del 25 hasta el 33. Mira, aquí habla acerca de los dos tipos de mensajeros. Dice el 25. Ok, ya sí, 25, perdón, es que me perdí un poco. Dice aquí, y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Es decir, que los 12 espías fueron a recoger un informe por 40 días. Usted el 26. Ok, entonces aquí ellos recabaron la información, después de 40 días vuelven al campamento y le informan a Moisés y a Aarón todo lo que pasó. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, y habían llevado el racimo de uvas. ¿Usted el 28? Allí empiezan a hablar los mensajeros infieles, ¿verdad? Porque dice, sí es una gran tierra y miren, sí hay estas bondades y estas bendiciones, pero también hay gigantes. Y eso vuelve al número, perdón, no, yo te leo el 17, 13 y 17. El mal mensajero acarrea como desgracia. Aquí ellos están dando un mensaje que va a acarrear ¿qué? Desgracia. Dice el 29, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¿Usted el 30? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí está un mensajero fiel del que habla Salomón, dice, más el mensajero fiel acarrea salud. Porque cuando el pueblo escucha el reporte que son gigantes, que son muchos, que son muy fuertes, que tienen alta tecnología, el pueblo empezó a hacer burbulla y decir, no, vamos para allá, nos van a matar. Y entonces Caleb se tiene que levantar con ese mensaje fiel que recibió de parte de Dios, esa paz, esa seguridad, de decir, somos más
Nosotros podremos más que ellos. Y entonces empezó a traer un poco de salud al momento. El 31, más los varones que subieron con él, o sea, los otros 10 espías dijeron, entiende Caleb, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Aquí ya empezaba la desgracia porque ya había problemas entre el pueblo. Y mientras unos decían que no, otros decían que sí, y se empezaban entre ellos a enojar y a molestar, y entre ellos empezaron a crear problemas porque los mensajeros infieles empezaron a traer un mensaje totalmente llenos de poca fe o de nada de fe, y se levantaban los otros dos, ¿sí? A pesar de que Josué aquí parece que todavía no está hablando, pero apoya a Caleb, ellos sí estaban diciendo, pues es que nosotros podremos porque Dios está con nosotros. 33 dice, también vimos allí gigantes, a los hijos de Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, yo creo que se pusieron a platicar, ¿cómo te parezco? Pues como langosta, pues no sé de qué manera, ¿no? Y si tú sigues leyendo el capítulo 14, allí va a aparecer que el pueblo de Israel se rebela contra Jehová. Todo empezado por un mensaje traído por mensajeros infieles que terminó en desgracia. 10 espías fueron mensajeros infieles que enfermaron al pueblo con su falta de fe y se empezaron a rebelar. Y 2 espías fueron mensajeros sabiamente fieles. Esto, mi hermano, quiere decir que no es de números. Podrás encontrarte que la mayoría son mensajeros infieles. Tú mantente fiel. Mantén el mensaje fiel. Por eso es que el camino por el que transitan los mensajeros infieles, ¿cómo es? Ancho y espacioso. Pero ¿qué dice el Señor? Lleva a la perdición. Y el de los mensajeros infieles es estrecho, angosto. Dice, pero lleva a la vida eterna. Así que mi hermano, Dios te dice, en tu condición, o sea, que sea como estés justo ahora, Dios no te está pidiendo que llegues a un estatus o a una posición para comenzar a ser fiel. No, en la condición que tienes ahora, en tu posición que ejerces, desde el lugar que estés, sé un mensajero fiel. Porque nosotros recitamos de memoria, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que es infiel en lo poco, también lo va a hacer en lo mucho. Nosotros tenemos que ser fieles portadores de la palabra de Dios, fieles obedientes, fieles comunicadores, fieles consejeros, fieles siervos, sea donde sea que te encuentres. Cumple con lo que te toca hacer. Cumple con lo que Dios te ha dado. No provoques desgracias en tu vida siendo infiel. Porque el primero que va a recibir todo aquello es tú, pero no solamente tú. No provoques desgracias en tu familia por ser un mensajero infiel. No provoques desgracias en tu congregación por ser un mensajero infiel. El Señor es quien se va a encargar de condenar a los siervos fieles y de recibir a los infieles, ¿verdad? Le va a decir, buen siervo fiel. Esa va a ser la característica por la cual debes luchar y trabajar todos los días de tu vida. Escuchar que Dios mismo te diga, fiel. ¿Tú has conocido personas que se ofenden porque no les reconocen su trabajo? Porque esperan que una persona terrenal los tome en cuenta. Y mira, a veces sí es por distracción, a veces sí es porque lo hizo con intención, ¿verdad? Pero uno no tiene que esperar recibir gracias por tu fidelidad, gracias por tu trabajo de parte de los hombres, porque te vas a decepcionar. Tienes que trabajar, luchar y todos los días para lograr algún día que Dios te diga, buen siervo y fiel. La honra o la deshonra va a llegar a su tiempo. El reconocimiento y la vergüenza, según el versículo
18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Todos queremos esa honra aquí y ahora. Cuando yo hago algo bien, inmediatamente quiero que me lo reconozcan y que me pongan como ejemplo y que aparezca una foto mía. Yo quiero eso cuando hago las cosas bien, pero la honra llega a su debido tiempo. Puede ser que en esta tierra Dios te recompense siendo honrado y halles gracia delante de los ojos de los hombres. Pero ¿y si no? No te preocupes, porque la mayor honra la vas a recibir cuando todos vean que has sido galardonado por Dios. Porque eso no va a ser en secreto, déjame decirte. La vergüenza que va a pasar el necio, sobre todo radica que en el cielo, frente a la multitud, todos escucharán que su nombre ha sido enviado al lago de fuego que arde en fuego y en azufre. ¿Tú te has puesto a pensar un poco por qué dice nuestro Señor Jesucristo que en el infierno será el crujir de dientes? ¿A qué se refiere el crujir de dientes? Cuando tú aprietas la mandíbula, ¿qué emoción estás expresando? Enojo. Quiere decir que en el infierno va a haber personas enojadas con Dios porque creyeron que no merecían el infierno, sino que merecían el cielo. ¿Y quiénes van a ser esos? Aquellos a quienes Dios les diga, yo nunca os conocí. Aquellos que entregaron su vida al servicio viniendo a una iglesia, pero lo hacían superficialmente, sin dejar una vida de pecado, y que ellos creyeron que eso era suficiente para ganar la vida eterna. Quienes hacían obras para ser reconocidos por los hombres. Entonces ellos esperan recibir entra en el gozo de tu Señor, y sin embargo van a recibir, apártate de mí. Y eso va a hacer que toda la eternidad estén enojados con Dios, y por eso estarán crujiendo los dientes, porque la honra y la vergüenza va a llegar a su debido tiempo de cada uno. Y eso nos tiene que poner a pensar a ti y a mí, ¿qué merezco hoy? Si Dios me llama hoy a su presencia, ¿qué merezco de Él? ¿Honra o vergüenza? Versículo 20 al 22 de Proverbios 13. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. 20. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Los pecadores son perseguidos por el mal, los justos recompensados con el bien, y el hombre bueno deja herencia a sus nietos. El pecador amasa fortunas que quedarán para el justo. Y usted debe decir ahí, amén. Bien, el versículo 20 es este famoso proverbio que nosotros lo hemos escuchado de la siguiente manera. Yo digo la mitad y usted la mitad, ¿va? El que anda con lobos, ese proverbio número 32, no se adelante. Y ahora yo voy a decir, lo hemos escuchado en dime con quién andas, Proverbios 33. A veces la afinidad que hay en una relación no es que le vamos al mismo equipo, no es que nos gustan las mismas cosas, exceptuando el mismo chico o la misma chica, ¿verdad? Nos gusta el mismo grupo musical y hay una afinidad con alguien, nos gusta la misma materia y ya hay una afinidad con alguien. A veces esa afinidad que hay entre dos personas se llama necedad. Si tú eres necio y encuentras a otro necio, ¿qué va a pasar? Amiguis, amiguis. La necedad en ambas partes va a generar una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de trabajo en equipo. Así que cada uno de nosotros tenemos que rápidamente hacer un escáner y decir, bueno, yo considero amigo a tal. ¿Qué me une a esa amistad? Bueno, yo trabajo con tal siempre de la mano. ¿Qué me une realmente con esta persona? Y podemos llegar a encontrarnos con que lo que nos une es la necedad. En la semana veía un video de que en una secundaria estaba un chico solitario, ya sabe de estos que hay muchos en la secundaria,
que pues estaba solo en su mesa, en su mesabanco, no se sentaba con nadie. Y las mujeres era quien lo molestaban. Grabaron, cada que pasaban las niñas, eran niñas, le daban un zape, otras le movían la banca, otras le insultaban. Ese grupo de niñas que se ensañó con el joven que estaba haciendo su trabajo, ¿qué cree que las une? La necedad de molestar a alguien. Nosotros podemos estar unidos a alguien sin analizarlo de esa manera por la misma necedad, el mismo grado de necedad. Sí importa con quién te juntas. Sí importa a quién escuchas. Sí importa quién es tu consejero. Porque quien es sabio se volverá más sabio, pero quien sea necio se va a echar a perder. El Señor escogió tu nación, así que si tienes a alguien a quien reclamarle de que no seas alemán, sino tlaxcalteca, es a Dios. Porque Dios no nos pregunta a nadie en qué país quieres nacer. Dios escoge tu nación. Dios escogió la época en que naciste. Y cuando meditaba en esto, me acordé de mi maestra de historia de la secundaria, porque ella decía, siempre le hacía la misma pregunta a la maestra, ¿a quién le hubiera gustado en la época de los castillos? Y había quien, no, pues a mí, o de los caballeros, de esos que vivían románticos, que iban y luchaban con los dragones y las princesas y esto. Y y algunos decían, no, pues a mí no, porque eran muy fríos, etcétera, ¿no? Entonces, tú no escogiste la época en que naciste, Dios la escogió. ¿Alguien aquí escogió la familia donde nació y con la cual se crió? No. Hay cosas que Dios escoge por ti, pero las escogió en plena sabiduría. Así que si naciste en México, dale gracias a Dios, porque como alemán no lo hubieras armado, te lo aseguro. A lo mejor en otra época no hubieras sobrevivido. Dios es tan sabio que te dijo aquí, en los 90s, los gloriosos 90s. No, dije 90s, no 60s. Así que da gracias a Dios por la familia en que naciste, ¿verdad? Por más que tenga muchos errores, muchos defectos, porque Dios en su soberana sabiduría dijo, ahí va. Pero hay cosas que tú escoges y son tus relaciones personales. Amigos, novia, esposa, lo que tú quieras llamarle, eso te corresponde a ti. ¿Y qué tienes que emplear para escoger? Sabiduría. Pero hay quienes emplean la necedad. El necio no sabe escoger sus relaciones personales. No sabe. A pesar de que ya sea adulto, a pesar de que ya sea independiente, no sabe escoger sus relaciones personales. Porque el sabio sí va a priorizar, por ejemplo, cosas importantes, que no blasfeme a Dios. A hoy te pregunto, en esta etapa de tu vida, ¿tú serías amigo? ¿Andarías con alguien que blasfema el nombre de Dios? Y en automático podemos decir que no, pero a veces soportamos ciertas cosas, ciertos chistes, ciertos comentarios, y no tenemos la capacidad de levantarnos y de retirarnos de ese lugar. Preferimos hacernos los locos. Preferimos buscarlo del lado espiritual. No, es que ¿quién le va a predicar a esta mesa de pecadores? No, es que el Señor se sentaba y se juntaba con prostitutas. ¿Cuándo le has predicado entonces para poder mantener ciertas relaciones? El sabio va a priorizar que amen a Dios. Es que tú no te puedes juntar con cualquiera. ¿Sí sabes eso? Sí. El sabio va a priorizar que pueda aprender él de alguien cosas que desconoce, aunque sea cambiar un foco, aunque sea cómo hacer un archivo en la computadora, no sé, pero el sabio va a ver qué fruto puede sacar de esa relación. El necio no. El sabio va a decir, esta persona siempre me dice la verdad, y cuán difícil es que tú te relaciones con alguien que te dice la verdad. Siempre te vas a estar ofendiendo. Siempre vas a estar diciendo que aquella persona te ataca o que aquella persona siempre te está criticando, pero tener a alguien cerca de ti con confianza que te diga la verdad es bien importante. Que te apoye, que te impulse, eso es crecer en sabiduría. Porque tanto la sabiduría como la necedad van a hacer su trabajo. Si tú eres sabio, la sabiduría está trabajando en ti. Ahora no lo ves, pero dentro de ti la sabiduría está trabajando. Pero si eres necio, pues también la necedad está trabajando dentro de ti. Una
te va a acercar a personas que aporten para tu crecimiento. Siempre me insistía en que pusiera todo en manos de Dios. Sigue con esa persona. Que alguien que te diga, ora. Ese simple consejo, ora. Oye, es que sabes qué, no tengo, me encuentro en este problema, estoy pasando esto. Y si esa persona te dice, ora, manténlo contigo. Pero si alguien te dice, tú dices, ¿cuándo vamos y lo achicalamos, carnal? Es que eso siempre pasaba. Cuando uno está creciendo cuando uno es necio, pues ese tipo de cosas, hasta te sientes, ay, mi cuate, es mi amigo. Las mujeres que, por ejemplo, no sé, se emborrachan y que piensan que la otra amiga la va a cuidar. ¡Qué amistad! Me cuidó. Eso no es verdadera amistad, sino quien te diga, deja de tomar, el alcohol no te hace bien. La necedad te va a rodear de malas compañías que van a terminar quebrando tu vida, quebrando tu vida. Este es un principio que, como dice el versículo número 22, es un principio que debemos heredar a nuestras generaciones. Júntate con sabio para que seas más sabio. No te juntes con necios para que seas más necio. En algún momento todos los padres se van a encontrar, yo mismo, con pues la terquedad o el aferramiento de uno de sus hijos a querer estar con alguien que no es buena compañía. Entonces, tú debes heredar que el juntarse con alguien o el no juntarse con alguien es bueno. Eso hace el hombre bueno, heredar cosas a sus hijos, dejar cosas buenas, y no solo habla de bienes materiales ni de no deudas. Si alguien no te deja una deuda, ya es una gran herencia. Que alguien no te deje una deuda es una gran herencia. Pero no solo hay que enfocarse en dinero y posesiones. Que alguien te deje valores es una gran herencia. Gran herencia. Porque hay que dejar usted y yo un legado de fe. Hay que dejar un legado de sabiduría. Porque todos estamos en un riesgo constante de volvernos necios. El volverse necio es un riesgo que está a la puerta de tu vida tocando. Para que decidas mal. Para que te juntes con quien no. Cada padre desea heredar a sus hijos más de lo que le heredaron a él, ¿verdad? A lo mejor al papá, el abuelito del hijo le heredó 2 gallinas. Bueno, el padre que fue heredero de 2 gallinas tiene el deseo de no solamente heredar al siguiente 2 gallinas, sino 2 gallinas, una vaca y un marrano. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de tener el deseo de heredar más de lo que nos heredaron a nosotros. Porque actualmente esta generación le resulta muy difícil hacerse de un patrimonio. Pero no son tus ganas, que te falten ganas de trabajar, de superarte o esto. No es eso, es el sistema. El sistema ya ha vuelto muy complicado hacerse de un patrimonio en esta época. Así que, mis hermanos, las herencias son buenas, pero hay cualidades que no se van a medir por moneda de curso legal. Este mundo necesita de personas que pregonen valores cristianos. Así que tu primer pensamiento debe ser, yo a mi hijo, a mi hija le voy a heredar que ame a Dios. Porque lo primero que pensamos es, voy a heredarle una casa. ¿De qué le va a servir la casa si no tiene sabiduría para administrarla? ¿De qué le va a servir el auto del año si no tiene esa sabiduría que va a hacer a que rinda o lo mantenga? Entonces, el buen padre deja herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Versículo 23 al 25 para concluir en esta noche. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Bien. Y el abismo de distancia entre el justo y el impío incluye también algo que se llama educación familiar. Porque mientras uno lo va a corregir
empleando en ocasiones algo que se llama castigo, el otro lo dejará hacer lo que quiera sin siquiera advertirle ni hacerle llamadas de atención. Ahí hay una gran diferencia. Porque dice que el sabio desde temprano corrige a su hijo porque le ama. Y cuando dice desde temprano no se refiere 6 de la mañana, ya lo voy a corregir. Ya me está haciendo cosquillitas la mano, ya hasta se me durmió el gallo. No, se refiere a que no tengas empacho, que digas, está chiquito. Porque cuando está grande, tú dices, lo hubiera corregido, ¿verdad? Pero el necio dice, no me importa, no le voy a advertir nada, es su vida, tiene que aprender, déjalo, ya se le pasará. A veces tenemos que emplear el castigo, no solamente el consejo, no solamente la llamada de atención, a veces, y es algo que los padres tienen miedo, a veces hay que emplear algo llamado castigo. Y cuando llegue a su momento, que hay otro nivel más alto que el castigo, que se llama... Ahorita hemos visto niveles, ¿verdad? Habla con él. Si entiende con advertencia verbal, qué mejor. Así no pasas esos momentos que no son agradables, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? Que no entiende con advertencia verbal. Bueno, prueba con lo siguiente. ¿Cuál es? Castígalo. No entendió con el castigo. Tú sabes bien qué es lo que sigue. Pero no lo queremos hacer, ¿verdad? La falta de disciplina va a empeorar a las personas. Donde tú veas a una persona que es muy mal comportada, ¿qué le hace falta? Amor. ¿Traducido en qué? Disciplina. No hay que tener compasión ante la necedad. No hay que tener compasión de la necedad, porque la necedad no va a tener compasión de tu hijo. El hombre sabio no va a permitir que el pecado esté en su casa de forma permanente. Que los hijos vamos a pecar, no lo vas a poder evitar, ¿verdad? Pero que aniden en tu hogar, sí lo tienes que evitar. ¿Y cómo no es una manera de evitar que el pecado viva en tu casa cuando no corriges a tu hijo? Estás dejando que el pecado esté allí contigo, viviendo, todavía lo estás consintiendo, todavía lo estás tratando bien. Y aquel necio un día ya no va a estar, porque el pecado lo consumió. El sabio sabe que la necedad puede salir de una persona aplicando un severo castigo. ¿Cuál es una de las maneras en que la necedad salga de una persona? Castigándolo. ¿A quién no lo castigaron aquí nunca? No tenga miedo, no voy a decir nada malo. ¿A quién nunca lo castigaron aquí? A todos. El castigo, ¿sabes qué puede hacer, mi hermano? Llevarte a la reflexión. A ver, acuérdate cuando te castigaron. Te llevaba a la reflexión. A lo mejor tardabas, los primeros días estabas enojado con tu papá o con tu mamá. Pero después de cierto tiempo, ese castigo te lleva a la reflexión. No, sí me pasé. No tuve que haber dicho esto. Me pasé de la raya, me pasé de la línea. Y después de reflexionar que sí estabas mal, de allí vas a pasar al arrepentimiento. Y vas a decir, perdóname mamá, perdóname papá, perdóname a quien hayas ofendido o lastimado. Pero si no hay un castigo, no se va a llegar nunca ni a la reflexión ni al arrepentimiento. Ese es el propósito del castigo. Que salga la necedad para que el tipo o la tipa no lo vuelva a hacer. Pero si no hay disciplina, ¿qué pasará? Y aquí vengo a decirte algo muy importante. El mejor y más apropiado castigo es subjetivo. Porque yo puedo hacer aquí una encuesta. A ver, ¿quién de ustedes cree que dejar sin dinero al muchacho una semana es el mejor castigo? Y unos van a levantar la mano. ¿Quién cree de ustedes que un mes sin ver la televisión es el mejor castigo? Otros van a levantar la mano. ¿Quién cree que no prestándole el coche a su hijo verdaderamente va a aprender la lección? Y otros papás van a levantar la mano. Así que aquí no estamos disputándonos
cuál es el mejor castigo de todos. Eso es subjetivo. Cada uno debe aplicar un castigo distinto. Lo importante es que debe haber castigo. Debe haber castigo porque el buen padre busca esa forma, busca la forma adecuada para hacer todo lo posible para que el muchacho no caiga en las garras de la necedad. Tu papá tienes que hacer todo lo posible para que tu hijo no se convierta en un necio. Pero si tienes miedo a castigarle porque te va a dejar de querer, cuando él se le pase y salga de su cuarto ya porque el hambre apremia, ¿verdad? ¿Cuántos se encerraron en su cuarto y le pusieron seguro? ¿Y qué quieres? Vete de aquí, no me hables. Ese muchacho contestó en alguna hora del día, va a tener hambre y va a salir de su cuarto con el rabo entre las patas diciendo, ¿qué hay de comer? Lo importante, hermano, es que arrebates a tu hijo de las garras de la necedad. Y con ello vas a estar demostrando un gran amor por esa persona. Tú que sirves en algún lugar, tú que trabajas en un lugar, vamos a decirlo de esta manera. Si el castigo es en la escuela, ¿sabes qué? Vele a dar 10 vueltas al patio. De algo te va a servir. Mínimo de mejorar tu condición física. Si en la iglesia te dicen, no pasas, acéptalo como tal, porque eso te va a enseñar algo. No que nos salimos y empezamos. Créeme que el que te está aplicando esa medida disciplinaria te ama más que aquel que te dice, te amo de aquí a la luna. Bueno, y quiero que aprendas que de aquí a la luna, hoy siglo XXI, el hombre hace tan solo 5 días, ¿va? De ida y de vuelta. Así que esa persona que te dice que te ama de aquí a la luna, solamente te ama 5 días, ¿va? Vamos a tener 2 citas más para terminar. Te pido que te pongas de pie. Job capítulo 5, por favor. Job 5. Versículo 17. Dice así, Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces el castigo es una bendición. Si tú hiciste algo y nadie te castigó, considérate un hombre desdichado. No te consideres un hombre, ay, mira qué bien me la libré. No, aquí claramente dice, bienaventurado aquel hombre a quien Dios castiga. Hebreos 12:5. El versículo por excelencia de este tema. Versículos 12. Capítulo 12, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Síguelo con tu vista, nos vamos a ir hasta el 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son como bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban bastante duro y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo sé que la disciplina y el castigo genera tristeza, enojo y molestia momentáneamente, pero lo que nosotros no logramos ver es que si recibimos esa forma de amar de los padres, estaremos ganando mucho más de lo que perdemos.